El tema principal de hoy es la creatividad como hecho humano, como hecho de desarrollo humano. Cómo funciona esa creatividad, porque después nos va a servir a nosotros como escritores para trabajar en el tema de los libros. Pero estuve estudiando un poco el tema y descubrí unos principios de creatividad o de innovación que le llaman, que son muy interesantes. Hay un analista, Heinrich Altschuler, no sé si así se pronuncia, que él hizo todo un trabajo sobre la creatividad y la innovación y descubrió que hay 5 principios o 5 patrones que mueven la creatividad humana. Y esto lo podemos después aplicar como escritores, como desarrolladores, como trabajadores en la red, con muchas otras cosas, porque él dice que la creatividad humana en este siglo se fue dividiendo en 5 parámetros. A pesar que en diferentes épocas se fue descubriendo de a poco esa creatividad, los parámetros se van manteniendo a través de los siglos y se incrementan en este siglo en particular. El primer parámetro que crea él es la tecnología, la creatividad tecnológica. Él dice que en creatividad tecnológica las ideas rígidas evolucionan hacia ideas flexibles y luego hacia ideas inmateriales. Podemos tomar el ejemplo de un puntero, por ejemplo, eso que usamos para dar una conferencia. Antiguamente era una especie de bastón para señalar el pizarrón. Después se transformó en algo mecánico que se plegaba y ahora es un rayo láser. Él muestra eso como, yo lo adaptaría un poco al siglo XXI, en donde primero aparecieron los teléfonos, tomando otro ejemplo, los teléfonos de cable fijos en una mesa que no se podían mover mucho porque el cable no se podía llevar de un lado a otro. Después aparecieron los teléfonos inalámbricos, que eran esos teléfonos que todavía muchos tenemos en las casas, donde podemos caminar por la casa con el teléfono porque hay una base y un teléfono inalámbrico. Pero después aparecieron lo que tenemos ahora, los teléfonos celulares, satelitales, donde podemos hablar desde cualquier parte del mundo con ese teléfono. Es decir, la tecnología se fue transformando de algo rígido a algo flexible y algo inmaterial o de trabajo inmaterial. Y eso lo vamos viendo cada vez más en este siglo XXI. Es decir, que la teoría de este hombre, donde decía que la creatividad, el primer patrón de creatividad, que es la tecnología, se mantiene, vemos que es verdad. Otro tema que él toca es el tema de las energías como creatividad. Él dice que va desde hidráulica a petroquímica, más tarde a electrónica, y más tarde ahora eólicas, solares. Entonces él muestra que la creatividad, que era algo antes que los antiguos molinos que eran el de viento o de agua, la gente molía el trigo para hacer el pan a través de un molino de agua o de un molino de viento, después lo transformó en el petróleo, el motor, ya las cosas se empiezan a mover por petróleo, y hoy las cosas se pasan de vuelta a lo que él llama inmaterial, que es la eólica o la solar. La energía que para producir luz, refrigeración, calefacción, hoy viene de elementos intangibles como es el viento y el sol. Entonces vuelve a demostrar que la creatividad, que antes era algo rígido, hoy es algo inmaterial. Tomemos por ejemplo la cocción de alimentos. En la antigüedad había que prender un fuego con leña, después apareció el gas y hoy ya está el microwave, el microondas, donde es eléctrico. Entonces vemos que la energía también, hasta para consumir alimentos, se fue transformando de diferentes formas.
El otro tema de la creatividad que habla él, que siempre va siguiendo esos parámetros, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta para cuando estamos trabajando en algo creativo, porque podemos basarnos en algo material que ya existe para transformarlo en algo inmaterial o algo más nuevo, novedoso. Por ejemplo, él dice que los sistemas antes eran mecánicos, tendían a ser estáticos y controlados externamente, que hoy son dinámicos e independientes. Por ejemplo, él da el ejemplo de la suspensión de un automóvil. Antes era una pieza única que se movía en forma conjunta. Después apareció el amortiguador, donde se colocaba el tren delantero o el tren trasero. Después aparecieron los amortiguadores en los 4 neumáticos. Y hoy se trabaja por computadora. Hoy estos amortiguadores tienen una base de una computadora en el vehículo donde inteligentemente responden a las conexiones a las condiciones externas del terreno. Se autorregulan. Lo mismo ocurre con las aspiradoras o limpiadoras de piso, lo mismo ocurre con las lavadoras, donde esa tecnología inteligente que se le fue adaptando, las transformó, esos sistemas que antes eran mecánicos, en robotizadas. Es decir, vemos cómo se vuelve a demostrar el parámetro de este que plantea, que no recuerdo el nombre, medio Genrich Hansquist, que él dice que siempre la creatividad nace de algo fijo y se transforma en algo inmaterial, algo rígido que se va flexibilizando. Otro tema que habla él de la creatividad compleja que simplifica la vida. También tomando la misma idea, la base que toma él, que es de lo rígido a lo flexible, de lo flexible a lo inmaterial. Y esto de que es compleja pero que simplifica parecería contradictorio. Pero él dice que no, que a medida que evoluciona se vuelve más compleja, pero al mismo tiempo es más simple para el ser humano. Toma el ejemplo de los anteojos de sol, donde primero eran unos anteojos independientes, donde había que cambiarlos cuando uno salía afuera, si está de día, si era de sol, si el sol. Hoy después aparecieron los anteojos que se empiezan a tornasolar, depende de la intensidad de la luz. Eso transformó los anteojos en correctores, entonces el mismo armazón podía llevar los dos anteojos, donde se bajaban, recuerdo, y hoy después apareció el sistema tornasol. Es decir, el anteojo, que antes era algo rígido, hoy se va transformando de acuerdo a la luz del sol que le dé, los cristales. Entonces él lo que dice que es aquello que antes era muy rígido, también simplifica la vida transformándolo en algo mucho más flexible. Y uno de los puntos muy importantes, él dice que todo esto es de la creatividad, tenemos que pensar que va dirigida hacia nosotros mismos. Así lo hagamos hacia los animales o los árboles o la vida, siempre lo estamos viendo a través de nuestra forma de pensar. Comunicaciones, máquinas industriales, tecnología médica, electrodomésticos, computadoras, todo eso tiene que ver con la forma de vida. Y eso tiene que ver también con nuestra forma de creatividad en la literatura, en la forma de desarrollo de páginas internet, lo que pasó con Facebook, con Twitter, esa creatividad que logró que antes algo tan rígido como era una carta mandada por correo se transforma en un chat. Esa creatividad que antes era que había que ir personalmente a visitar a cada una de las personas, hoy se transforma en Hangout. Esa creatividad que nos va creando una forma diferente de vida, nos va compenetrando en esta forma de vida diferente, y donde los productos que estamos desarrollando son totalmente diferentes a los anteriores.